Gracias, Carito, y vamos a establecer contacto para la siguiente entrevista con el concejal Óscar Soliagno, que lo tenemos aquí en la pantalla grande del CED. Óscar, bienvenido a la mañana de todos, ¿cómo estás? Hola Ale, muy buenos días, un placer poderte saludar, también a todos los que están en estudio y todos los que se están levantando también en casita, muy buenos días. Óscar, el placer es nuestro tenerte después de mucho tiempo aquí en la Red TV. Bueno, para hablar de este tema, ¿no? De las nuevas restricciones de parte de la alcaldía y además de la alerta naranja que se ha decretado. ¿Qué es la alerta naranja para todos los paseños, Óscar? Bueno, Ale, el día viernes hemos tenido una reunión muy importante en el marco del COE municipal con más de 500 organizaciones entre transportistas, gremiales, empresariado privado, turismo, médicos, epidemiólogos, universidades, para definir un poquito cuál era el estado de situación epidemiológico en este momento y cómo está subiendo la escalada de casos positivos de manera alarmante en estas últimas semanas, para tomar fundamentalmente previsiones de lo que tenemos que hacer en el futuro. Hemos visto que la sociedad, como veíamos en la entrevista hace un momento, se ha relajado muchísimo y eso ha hecho que deje varias medidas de bioseguridad. Por eso se han abordado 18 puntos en el COE municipal, en el que destaca la alerta naranja, que básicamente significa que un apronte que va a tener el gobierno municipal de La Paz, no solamente en recursos financieros, en presupuestos para destinar en el tema de salud, sino para cualquier tipo de contingencia o cualquier tipo de problema que se presente en el sistema de salud o en la coordinación con demás organizaciones. Así que estamos a la alerta, a la pronte con esta alerta naranja, pero también se han aprobado una serie de puntos muy importantes. Primero, por ejemplo, que como veíamos también hace un momento en la entrevista, no se va a permitir, por ejemplo, que personas sin barbijo suban al transporte público. Esto está totalmente prohibido y vamos a ser rigurosos también y estamos coordinando con la policía y el sector transportista para que esto se cumpla. Tiene que haber una ventilación en los autos en todo momento, porque el cruce de aire es muy importante. La revisión de las mamparas de división de bioseguridad es muy importante y también tiene que haber un autocontrol de parte del transporte y en nosotros también, y el aforo, por ejemplo, Alejandro, del 50% en las actividades económicas, que no puede rebasar ni en restaurantes ni en ningún tipo de actividades. Hemos visto con preocupación el fin de semana, por ejemplo, una fiesta de más de 200 jóvenes que estaban en totalmente estado de ebriedad, que no tenían las medidas de bioseguridad, el uso de barbijo, el distanciamiento, y eso hace que esos 200 jóvenes, si uno está contagiado, vaya a su casa, contagie a su familia, y esto es una escalada de contagios que no va a parar nunca. Ya no es solamente el COVID, la enfermedad de los adultos mayores o las personas mayores, sino que ahora es también de los adolescentes y los jóvenes. Estamos viendo jóvenes en las UTIs que están muriendo todos los días a causa del COVID. Por eso debemos cuidarnos y esta debe ser una campaña de responsabilidad compartida. El gobierno municipal hará los controles, destinará los recursos, trabajará en los centros de salud y en las postas, pero también es parte de la obligación de la población cuidarse, adoptar medidas de bioseguridad y obviamente cuidar del entorno y de la familia, que es lo más importante. Óscar, quiero hacer mucho énfasis en lo que me acabas de decir, en el control que va a haber de parte de la alcaldía de ahora en adelante. Las personas que no usen barbijo en el transporte público, también en las aglomeraciones, en fiestas o en bares, que camufladamente al vender alimentos también están vendiendo bebidas alcohólicas. ¿Cómo va a ser el control? ¿Cómo va a ser la logística de este tipo de controles, Óscar? Y hemos empezado, Alejandro, los controles la anterior semana. Hemos empezado los controles, hemos tenido intervención en 2 locales. Ninguno de los 2 locales cumplía los aforos con relación a los metros cuadrados o a la infraestructura de la actividad económica, por lo cual en ayuda y en coordinación con la policía y la Guardia Municipal han sido desalojados y vamos a sancionar esas actividades económicas. Vamos a ser muy estrictos en las sanciones a las actividades que no cumplen las medidas de bioseguridad, la fumigación antes, durante, después, el distanciamiento social, la señalización en las actividades económicas para ver dónde uno tiene que pararse, dónde está el distanciamiento, y obviamente estas 2 actividades van a ser, por supuesto, sancionadas. Estamos coordinando con la Policía Nacional, con la Guardia Municipal, con los transportes y gremiales para que se cumplan. Por ejemplo, en el caso de los gremiales, las fumigaciones antes, durante y después de una jornada de trabajo. Y nosotros ya estamos
implementando ya desde la anterior semana las fumigaciones en las principales calles, avenidas, centros de aglomeración de las personas. Ya vamos a entrar de inmediato a fumigaciones de mercados, porque tenemos que cuidar los espacios donde hay mayor afluencia de personas. Y en esto la coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, va a ser muy importante. Hemos pedido que se firme un acuerdo donde tenemos que instalar una planta generadora de oxígeno. Sabemos y tenemos la experiencia de cómo el oxígeno en estos momentos son de vital importancia para salvar vidas, y dependemos de traer el oxígeno de otros departamentos, cuando en La Paz, uno de los principales municipios y departamentos del país, no tenemos una planta generadora. Lo tenemos que hacer en el corto y mediano plazo, sabiendo que en muchos países no solamente estamos en la tercera ola, están en la cuarta, en la quinta, en la sexta ola, y tenemos que ser previsorios de lo que va a pasar en el futuro. Asimismo, con controles estrictos que vamos a hacer, Ale, en farmacias y funerarias. Hemos visto que se han aumentado el precio de los medicamentos, el precio de las personas, por ejemplo, que han fallecido, que eran 12, ahora llegan básicamente a 22, y los precios se han lanzado por las nubes. Tenemos que trabajar con el Viceministerio de Defensa del Consumidor y con la Gobernación para establecer controles periódicos a fin de que no se especule con la enfermedad, y en un momento tan difícil para todos los paseños y paseñas. Oscar, tipo de sanciones para la gente que infrinja, tanto como negocios y personas también en comunes, dentro del transporte público, en locales. En el caso de locales y actividades económicas, nosotros tenemos un reglamento de sanciones al incumplimiento de las medidas de bioseguridad, y como te decía, vamos a ser muy estrictos al momento de sancionar aquella actividad que se encontrada por primera vez. Se le va a dar un memorándum de llamada de atención, y obviamente si esto es reiterativo, se puede llegar a proceder hasta la clausura del mismo. En el caso de las personas que no usen barbijo, no van a poder acceder al transporte público, y obviamente en coordinación con la policía se tendrá que sancionar a aquellas personas que pongan en peligro a otras al no usar el tema del barbijo. Ya no se trata solamente de que yo no lo quiero usar, se trata de el contagio que podemos originar en nuestro entorno, y a otras personas que pueden llegar a su casa, pueden tener un familiar con una enfermedad de base, lo pueden contagiar, y eso puede ser mortal en estos momentos, donde sabemos también que esta tercera ola con la nueva cepa es altamente contagiosa. Si antes se contagiaba a 3 personas, cada uno en un contacto directo, ahora podemos llegar a contagiar entre 8 y 9 personas por el grado de contagio y peligrosidad que tiene esta cepa. Así que vamos a ser muy estrictos, pero le pedimos a la población que ningún esfuerzo, ningún control y ninguna actividad va a funcionar si no trabajamos de manera conjunta y si no nos cuidamos entre todos, que es parte de lo que ha también determinado el COE municipal. Oscar, gracias de verdad por toda esta información. Es muy plausible la labor que va a hacer a partir de ahora la alcaldía, la flamante alcaldía de La Paz, y esperemos que también la gente cumpla con estas normas que ustedes van a imponer. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Ale, muchísimas gracias. Siempre un placer verte de tanto tiempo. Saludos, estudio, y a todos los que nos están viendo. Buenos días. Gracias, Oscar. Te esperamos muy pronto aquí en el